basada en un liderazgo científico y tecnológico que, unidos a la confiabilidad y exactitud de los resultados, nos mantienen en los niveles más altos, convirtiéndonos en pioneros en la implementación de estas herramientas en pro de la salud a nivel departamental y nacional. Medicina hiperbárica. El avance científico y tecnológico ha permitido incluir la medicina hiperbárica dentro del portafolio de servicios de esta institución, incluidas más de 65 patologías autorizadas por el POST para su tratamiento. El servicio de medicina hiperbárica está indicado para tratar infecciones, mejorar y preparar a los pacientes para las intervenciones quirúrgicas, potenciando los efectos de los medicamentos, tratando las infecciones con mayor eficacia y ofreciendo mejores posibilidades para reducir el riesgo de amputación en los pacientes. Enviamos un saludo especial a todos los asistentes y colegas al primer Congreso Internacional de Manejo Avanzado de Hígado. Les decimos que nuestra institución Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea en la ciudad de Santa Marta, Colombia, está a la vanguardia de estas ayudas médicas. Somos el único hospital en nuestro país que tiene el servicio de medicina hiperbárica con una cámara con toda la técnica y los estándares exigidos para prestar estos servicios. Les deseamos muchos éxitos, no solo en el Congreso, sino además en la exposición de nuestro representante y colega Jaime Rodríguez en cuanto a la evidencia médica que fundamenta el avance que hemos logrado en nuestra institución en este campo. Quisimos compartir con ustedes lo que el hospital que anteriormente se llamaba Fernando Troconis, que hoy en día se llama Julio Méndez Barrenechea, ha hecho por el crecimiento de la medicina hiperbárica en Colombia. Ha sido un trabajo bien interesante y bueno, esperamos compartir algunas de nuestras experiencias con ustedes y cualquier inquietud con todo gusto. Nosotros estamos ubicados, el señalizador es... Este es el hospital, cuarto nivel, y nosotros estamos aquí en la parte inferior. Este servicio fue construido específicamente con los fines de prestar el servicio de medicina hiperbárica, que comprende, entre otras cosas, el uso de una cámara hiperbárica para ello. La medicina hiperbárica no es otra cosa que el uso, el estudio y el análisis de la capacidad que tiene el organismo a recibir oxígeno o otros gases respirables a presiones más altas que la atmosférica. Lo llamamos medicina de ambiente especial porque es un ambiente para el cual el cuerpo humano biológicamente no se desenvuelve, necesita adaptación. Respiramos 100% oxígeno a través de un manejo con personal específicamente entrenado y con equipos certificados para realizar estos procedimientos. Más adelante hablaremos por qué. Nosotros vivimos en un mar de gases, respiramos una composición de varios gases a presión atmosférica para la cual nosotros estamos adaptados a lo que llamamos saturación de oxígeno a presión atmosférica normal o normoxia. Y aquí estamos hablando de respirar 100% oxígeno a presiones más altas que la atmosférica buscando hiperoxia. Estamos en esta gráfica demostrando en milímetros de mercurio la saturación de cada tejido con oxígeno cuando estamos más o menos a 3 atmósferas de presión por cierto tiempo. El oxígeno hiperbárico, hablando del oxígeno nomás, es solamente un medicamento que tiene farmacodinamia, que tiene farmacocinética y por lo tanto tiene dosis y concentración que dependen única y exclusivamente del tiempo de exposición al oxígeno y a la profundidad con que se maneje. Tenemos, para la mayoría de los colegas, conocimiento de que la presión que se respira y que se obtiene desde el momento en que tenemos nuestra inspiración
cuando llega al alveolo y la saturación en sangre arterial en tejidos y a nivel celular, la encontramos en milímetros de mercurio, fundamentada y sustentada por la presión atmosférica en la que nosotros nos desenvolvemos. Cuando hablamos de hiperoxigenación, aparte de que ya no estamos respirando aire, sino 100% oxígeno, tenemos a 3 atmósferas, un aumento hasta de 3 y 4 veces en los valores de presencia de oxígeno en cada uno de los tejidos y líquidos corporales. A ese proceso le llamamos hiperoxia, hiperoxigenación, porque es el aumento de la presión parcial de oxígeno en esos tejidos de una forma rápida y extensa. Entonces definimos que la hiperoxia, la única forma de obtenerla es con oxigenación hiperbárica, aumentando la presión atmosférica, y de que de forma inmediata a las zonas hipóxicas o mal perfundidos en áreas que son isquémicas, nos aporta el oxígeno faltante y por ende permite que la célula a través de la mitocondria pueda realizar todos los procesos bioquímicos que normalmente debe realizar en cualquier proceso que tenga que ver con reparación o que sea oxígeno dependiente. Entonces vemos que la oxigenación hiperbárica actúa sobre todos estos mecanismos que se alteran, corrigiendo básicamente la hipoxia a través de algunas leyes de la física que vamos a nombrar escuetamente por el tiempo. El oxígeno hiperbárico se difunde a través de la presión, reduciendo la hipoxia, pero no necesariamente a través de la hemoglobina. Es por eso que una de las indicaciones que tiene la oxigenación hiperbárica es la anemia aguda, la anemia de células falciformes, porque el oxígeno realmente no es transportado por el glóbulo rojo, sino por el plasma, hasta 10 o 15 veces, llegando a encontrar hasta 1500 y 2000 milímetros de mercurio cuando está el paciente sometido a 3 atmósferas después de 25 minutos. Se sabe que la síntesis del colágeno entre todos los procesos es oxígeno dependiente. Eso quiere decir que el procolágeno debe ser hidroxilado antes de ser secretado por los fibroblastos y las enzimas que se encargan de este proceso requieren presiones parciales de oxígeno mayores de 60 a 80 milímetros de mercurio para que ese proceso sea desarrollado de forma óptima y adecuada. Entre los múltiples factores que tienen que ver con la angiogénesis, el colágeno es el fundamental. Y es por eso que nosotros queremos decir que el paciente no solamente debe recibir oxigenación hiperbárica como parte de su proceso de curación, sino también debe tener un apoyo nutricional adecuado. El colágeno debe llegar al sistema, el paciente debe consumirlo, debe recibirlo. Yo quiero hacer un énfasis también en que la medicina hiperbárica y la oxigenación hiperbárica requiere de un manejo multidisciplinario. Hay un mal concepto sobre la oxigenación hiperbárica, teniendo en cuenta de que en Colombia, no sé, en otros lugares, se delega el manejo del paciente, mandémoslo a cámara hiperbárica, el paciente solamente hace cámara hiperbárica y deleguemos el proceso allí. No, esto es un instrumento que funciona muy bien en conjunto de todo el proceso especializado que requiere, ya sea desde cirugía plástica, ya sea desde cirugía vascular, ya sea de dermatología, ya todas las disciplinas o especialidades que tienen que ver de forma integral con la curación de una herida pueden servirse de la oxigenación hiperbárica como herramienta coayudante en el proceso de curación. Aquí no sé por qué nos queda este error de esta imagen. Esta es una isquemia secundaria a segunda cirugía correctiva plástica. Esta paciente tuvo una lipólisis láser 2-3 años anteriormente, quedó con procesos fibrosos y quiso acudir al cirujano plástico para que le hicieran la corrección, pero ya
por el método antiguo de hacer liposucción sin que no fuera láser. Y el cirujano plástico le advierte a la paciente de que tiene un alto riesgo de isquemia y de hipoxia porque el tejido no estaba completamente revascularizado. La paciente firma y se somete al procedimiento. Esto es al segundo día de la cirugía. El cirujano plástico, sabiendo en qué va a terminar este proceso, envía a la paciente, pide la interconsulta por medicina hiperbárica, porque hay un criterio para dar acceso al paciente a recibir su terapia de oxigenación hiperbárica y definimos el comportamiento. Esta paciente entró a 1.3 bares por 60 minutos, 2 veces el mismo día. Esta es como la recibimos. Este es a los 2 días posteriores, pueden ver que el hematoma ha reducido y que el oxígeno hiperbárico tiene, entre otras bondades, de marcar la zona que está hipóxica, de marcar la zona que está isquémica y las células que están en shock o lo que llamamos células de penumbra empiezan a reactivar su proceso bioenergético, reduciendo su apoptosis, la muerte celular rápida, y empieza a hacer el proceso de contracción de la zona que está recuperable y de la que definitivamente va a tener que ser intervenida posteriormente. Y aquí se aplica lo que explicaba uno de los ponentes esta mañana sobre la humedad de la herida. Esto es 4 días después. A los 4 días esta paciente ya tenía 8 sesiones de cámaras aplicadas. Y si ustedes pueden ver, las zonas cruentas o las áreas en sufrimiento cada vez están más reducidas y se empiezan a definir las zonas isquémicas que definitivamente no van a recuperarse desde el punto de vista de la revascularización. Pero en este tipo de heridas lo que primero se busca evitar es la sequedad, que no sean secas porque van a ser costras. Costras que son bien profundas, que ocupan varias capas de la piel, incluso tejido celular subcutáneo. Y esto es 6 días después. De pronto la luz no nos ayuda mucho, pero podemos encontrar las zonas que definitivamente están en franco proceso de recuperación y las que van a necesitar ser intervenidas. Estamos hablando de 12 sesiones recibidas en 6 días. Aumento de la isquemia, la zona está hipóxica, así llega el paciente. Y el oxígeno hiperbárico tiene el único efecto inmediato mayormente conocido, no existe otro procedimiento que permita reducir la isquemia y la hipoxia de una forma tan rápida como lo hace el oxígeno hiperbárico. Para nadie es un secreto de los profesionales de la salud que estamos acá, que nosotros tenemos fases de respiración que tiene que ver con la ventilación pulmonar, la forma en que los gases que respiramos se difunden, el transporte de esos mismos gases a las zonas que son necesarias y el proceso regulatorio de esa respiración. En ese orden de ideas, la oxigenación hiperbárica está dividida en 2 procesos fundamentales. Uno que son los efectos físicos que están directamente conectados a los efectos volumétricos y los solumétricos que son los fisiológicos. Es decir, la forma en cómo ese gas, dependiendo del gas, tiene la solubilidad en un medio líquido, en este caso la sangre, y los efectos tóxicos que tienen una íntima relación con uno o con los otros. Recuerden que el oxígeno hiperbárico es un medicamento y por ende también tiene su toxicidad. Los factores que influyen en la difusión gaseosa entre el alveolo y el capilar, es decir, de la fase gaseosa a la disolución en el medio líquido, en este caso la sangre, dependen del área, del espesor de la membrana, de la solubilidad del gas respirable y del gradiente de presión. Eso en otras palabras es, dependiendo del tipo de gas, es decir, la capacidad del oxígeno en disolverse en la sangre
y la cantidad de presión que yo aplique en ese gas respirable, asimismo esa cantidad de gas va a estar difundido en la sangre, saturando la hemoglobina al 100% y el restante a niveles plasmáticos. Son 4 leyes físicas que utilizamos en este proceso y que obviamente pues no están en discusión frente a la acción volumétrica del gas. Sangre venosa, sangre arterial, que tiene mayor porcentaje de oxígeno la sangre arterial que la venosa. Con el oxígeno hiperbárico se logra hasta 600 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre venosa, que estamos hablando de una multiplicación casi del 400%. Nosotros, en nuestro sistema, estamos en capacidad por algunos efectos bioquímicos y nuestras células de recibir los cambios de presión. Sobre esos cambios de presión, ciertos gases tienen mayor afinidades unos que el otro. No es el tema de esta charla, pero podemos hablar de que el oxígeno hiperbárico en comparación de varios gases, como el dióxido de carbono, tiene menor afinidad ante la hemoglobina. Pero por la ley de Fick se puede decir que el aumento de la presión de ese gas va a hacer de que la hemoglobina deje por el que tiene más afinidad y lo tome por saturación. Se encuentra también la activación de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio, tanto de la célula como a nivel generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una hiperoxigenación, que también trae una hiperoxidación, se activan una serie de mecanismos de defensa para disminuir el estrés oxidativo. Entre ellos está la superóxido dismutasa y otras sustancias que dependen de la acción de la proteína y de la glucosa, que el paciente esté consumiendo y que tenga en presencia para que el oxígeno hiperbárico sea procesado. En otras palabras, podemos decir que aumenta generando un poquito más de estrés oxidativo que ya tiene el paciente por su patología de base, estimulando a la célula a reaccionar. Especies reactivas del oxígeno y la capacidad antioxidante de la célula a resolver. Hay un falso concepto que dice que el oxígeno le da la energía a la célula y no es así. Simplemente el oxígeno facilita los procesos bioquímicos de la misma, mejora el ambiente y reduce la presencia de agua en el espacio extracelular. Favorece la glucólisis, en fin. Dentro de los efectos directos, pues tenemos el aumento de la presencia de oxígeno arterial, venosa y a nivel tisular. Dentro de los efectos indirectos, pues estábamos hablando de los efectos físicos, encontramos que en el tema de las burbujas y de los otros gases inertes, por efectos de la presión se disminuye su tamaño, favorece la reactivación de la capacidad fagocítica de los polimorfos nucleares, estimula la microneovascularización y la neocolagenización y por ende pues tenemos angiogénesis. El oxígeno hiperbárico tiene acción bacteriostática, bloquea la formación de toxinas clostridiales, eliminación rápida de la carboxihemoglobina y reactivación de la capacidad fagocítica, ya lo había dicho. Y aquí hay un pequeño video sobre lo que alguien me preguntaba sobre la toxicidad del oxígeno y lo que se puede vivir en una cámara hiperbárica monoplaza cuando el personal que la trata no tiene conocimiento ni un criterio propio sobre definir el tiempo de exposición y la profundidad que tiene que tener un paciente en una cámara. Porque la oxigenación hiperbárica no es otra cosa que un buceo en seco, es un buceo sin agua. Este es un experimento controlado hecho por la Marina de Estados Unidos que demuestra el síndrome de Paul Berg, que se llama intoxicación aguda por oxígeno. Es un evento extremadamente doloroso, con movimientos tónico-clónicos, que se resuelve única y exclusivamente aplicando ventanas de aire. Yo quiero preguntarle a las personas que tienen cámaras hiperbáricas monoplaza, cuando tengan un paciente intoxicado por oxígeno, ¿cómo le van a aplicar su ventana de aire?
¿Cómo pueden prever que un paciente se va a intoxicar por oxígeno o no? Cuando la mayoría de las personas que en Colombia manejan una cámara hiperbárica son cosmetólogas o auxiliares de enfermería. Y que el médico que está introduciendo a los pacientes a esa cámara hiperbárica lo único que dice es si eso le va a ayudar para cicatrizar su herida, para hacer antienvejecimiento, para bajar de peso. Necesita 10 minutos de oxígeno. Y es por eso que la terapia de oxigenación hiperbárica en el país está muy revaluada para muchos especialistas que piensan que esto es de estética. Esto tiene criterios científicos de acceso de los pacientes, criterios de inclusión o exclusión de los pacientes. Yo siempre en los lugares a donde voy pregunto a los compañeros que tienen cámaras si piden una placa de tórax para la entrada de un paciente. Porque cuando uno les pide el método o el mecanismo de funcionamiento del oxígeno hiperbárico, ¿qué me pueden responder? Y ellos simplemente dicen no, porque incluso los hacen entrar con la herida destapada porque piensan que el oxígeno hiperbárico trabaja de forma tópica. Tenemos dentro de los efectos adversos, como todo medicamento tiene, síndrome de Paul Berg, que es el que acaban de ver, el síndrome de Lorraine-Smith, que esto ocurre más para los que hacen actividades subacuáticas o del buceo, los barotraumas, que son generados única y exclusivamente, como su nombre lo dice, por los cambios de presión, y que el cuerpo de la persona que está sometida a esa presión no logra adaptar de la forma adecuada. Los barotraumas generalmente se presentan en las cámaras hiperbáricas por mal manejo de quien las usa. El barotrauma se presenta más por error humano que por un efecto propio de la presión en el paciente. La fibroplasia retrolental y la miopía hiperbárica que se reduce suspendiendo el tratamiento, y esto es por pacientes que están haciendo oxigenación, estamos hablando de 200, 300 sesiones que hay personas que la han aplicado de esa forma. Y la catarata, esta es una contraindicación absoluta, el paciente no puede entrar a la cámara hiperbárica. Dentro de las conclusiones, en el mundo, estas no son conclusiones propias, se habla que la oxigenación hiperbárica estimula los fibroblastos, promueve la migración y la producción de colágeno, pero esto sí se está consumiendo. Es decir, si el paciente no tiene acceso a esto, si el paciente no tiene colágeno, si el paciente no lo está consumiendo, no lo está recibiendo, eso es imposible que suceda. Reduce la hipoxia y normaliza el balance energético de la célula. Este es el efecto del cual ustedes pueden esperarlo siempre que entre un paciente a cámara hiperbárica. Es el único mecanismo y medio que lo hace inmediatamente. La oxigenación hiperbárica tiene el único efecto vasoconstrictor no hipoxémico por saturación de tejido y de membrana. Hay un efecto vasoconstrictor, pero no es hipoxémico y por ende reduce cualquier edema. Cuando hablamos de cualquier edema, estamos hablando incluso del edema cerebral, estamos hablando del edema de pulmón que tenga cierto estadio. Obviamente estamos hablando de los edemas de miembros inferiores, de cualquier lugar. La cantidad de oxígeno en sangre que satura el área, así como los tejidos adyacentes, estimula a que los vasos sanguíneos se revascularicen, reparen los daños, estimule la microcirculación y también estimule la generación de nuevos vasos. Promueve curación y cicatrización de heridas comprometidas. Pero cuando hablamos de que lo promueve, no quiere decir que el oxígeno lo haga. Perdónenme que haga tanta hincapié en ese tema, porque hay un falso pensamiento. Paciente con herida, cámara hiperbárica, no, pero el oxígeno hiperbárico promueve, pero es que el paciente necesita ser bien diagnosticado, el paciente, todo lo que hemos visto durante el transcurso del día, pues suma a esta herramienta. Demarca áreas necróticas, como lo mostramos en el ejemplo, la separa claramente del tejido que es recuperable, rescata las células que están en penumbra, como les expliqué anteriormente, y en casos de sospecha en que se determine el compromiso de un injerto, de un colgajo, de que hay isquemia y hipoxia secundaria, intervención quirúrgica, o en síndrome incluso por aplastamiento, el tiempo ideal del paciente atendido será dentro de las primeras 6 horas. Es decir, oxigenar la zona que está en sufrimiento para garantizar que todos los otros procesos que se utilicen dentro de su especialidad cumplan la labor más eficientemente. Estas son algunas referencias de donde se puede consultar algunos de los casos, estudios y en el exterior que hay.
Vamos a mostrarles el primer caso. Este es un pie diabético parecido al que nos mostraba la doctora Flor. Cualquier otra persona diría, esto se logró con cámara hiperbárica. No, el oxígeno hiperbárico favoreció todo este proceso. La neovascularización, que la sangre llegue hasta allí, estimula la granulación, reduce todo el edema perilesional, pero si ustedes se dan cuenta, en una clínica de heridas, pues usted controla los bordes, hace los desbridamientos que tenga que realizar, utiliza el apósito indicado, pero aparte de eso, pues el paciente tiene todo el manejo interdisciplinario que esto corresponde. Medicina interna, endocrinología, nutrición, incluso el apoyo psicológico, porque en las heridas no es solamente una sola cosa, es todo el conjunto, todo el arsenal que uno pueda utilizar para el paciente. 2 de febrero de 2019, porque quise traerles fotos recientes de lo que hacemos constantemente en el servicio, que a propósito, en 2 años hemos hecho 5.800 terapias de oxigenación hiperbárica, es decir, tenemos un camino ya recorrido. Están los cambios en el borde, bordes en generación hacia contracción, hay granulación, todavía tenemos algo de edema por la pobre circulación, el retorno linfático. Vean los cambios. ¿En cuántos días? 20 días. Esto hace el oxígeno hiperbárico cuando usted tiene una buena clínica de heridas. Esta es la parte inferior del pie de la planta, del mismo pie. No tenía tejido interno, usted tocaba ese pie y hacía una cavidad profunda con secreción serosa y purulenta, con mal olor. Miren que es la misma fecha. Y así termina 20 días después. Igual el paciente todavía está en proceso. Pero si pueden ver los cambios, la coloración, hay mayor perfusión sanguínea, por ende mayor circulación, va mayores nutrientes, va mayor medicamento, todo lo que usted utilice para este pie va a llegar allí, gracias al efecto del oxígeno. Va a llegar allí. Eso es lo que garantiza el oxígeno hiperbárico. Segundo caso, otro pie diabético, así nos llega el paciente, de pronto la luz no favorece un poco la imagen, así termina, así va en el proceso. Del 22 de febrero fue tomada esta foto. Estamos hablando de 12 días tuvo ese paciente con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros cuando hablamos del oxígeno hiperbárico? A nosotros nos llegan, y a las clínicas de heridas avanzadas, pues a nosotros nos llega el paciente que ha trajinado por todos los servicios, que ha visto a todo el mundo, al que todo el mundo desecha y al que le dicen vamos a amputarlo. Entonces por allá hay alguna enfermera jefe que le dice al familiar, mire, por allá hay un señor loco que tiene una clínica de heridas y como que hace medicina alternativa y tiene una cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica no es medicina alternativa, valga la aclaración, es medicina basada en la evidencia que tiene más de 300 años de evolución. Gracias a la medicina hiperbárica, pues hay astronautas, y eso no me lo inventé yo, ¿no? Y submarinos y gente allí. Eso es medio de ambiente especial. Entonces nos llega este paciente a que todo el mundo daba por perdido, y es por eso que a mí me gustan las especialidades en México, porque este era un cirujano plástico que estudió en la UNAM y ahí hizo su especialidad, llegó a Colombia y dentro de la especialidad le dieron un capítulo de medicina hiperbárica y él dijo, oiga, aquí hay una cámara hiperbárica, sí, no, hay una monoplaza. Nos lo mandaron al paciente y el médico hiperbárico, que es quien tiene el criterio para esto, yo decidí hacerle 3 sesiones en el día por una semana, completar 18. A los 6 días, a los 12 días, 20 días después él termina con su injerto
Si ustedes ven, está perfectamente pegado. El problema es que uno no le puede hacer seguimiento a estos pacientes después de 3 o 4 años, se pierden, pero uno debería poder evidenciar qué ha pasado después. Eso es algo en lo que nosotros no podemos darle continuidad, podemos hablar de lo que hacemos inmediatamente. Esta es una osteomelitis de un niño, fue nuestro primer caso en Santa Marta, fue el primer paciente que vimos en nuestra cámara multiplaza. Y lo tengo a colación solamente por la capacidad que tiene el oxígeno de estimular la osteogénesis. Él tenía osteomelitis con una fístula. No, este hueso ya no aceptaba más curetaje, no tenía la posibilidad de ser manejado de otra forma. Y el ortopedista nos mandó a decir literalmente, no, pues recíbanlo ustedes, a ver ustedes qué pueden hacer con ese pie, porque ya no puedo hacerle más por osteomelitis. Si ustedes ven la fecha, a ver, por aquí está, el 4 de febrero del 2017, no se ve, sí, ¿no? 15, 18 de marzo más o menos, entre un mes y medio, este niño que recibía su antibiótico, porque sin un antibiótico bien mandado, sin un buen internista o un infectólogo que defina cuál es el antibiótico más apropiado, pues el oxígeno tampoco va a hacer toda la labor, y con un buen manejo interdisciplinario nosotros logramos esta osteogénesis. ¿Sí la anotan? En 24, 25 días. Muchas gracias. Perdón, para terminar quisiera también aprovechar el momento. Nosotros queremos invitarlos a que conozcan un poco más sobre la Sociedad Colombiana de Medicina Hiperbárica, que no es solamente hecha para médicos, también vamos a estar para enfermeros, enfermeros jefes, para que conozcan, se puedan certificar en estos procesos, porque este personal debe estar perfectamente certificado. La sociedad los invita a que puedan hacer sus preguntas y sus inquietudes y podamos agremiarnos, poder ofrecer un servicio con buenas calidades, que los que tengan servicios de medicina hiperbárica cumplan todas las normas. Y bueno, gustosamente el doctor Máximo también pertenece a la junta directiva de la sociedad. Quedan todos cordialmente invitados. Muchas gracias.